No sé por qué pasó esto. Ella se desmayó en la fiesta. Se despertó en los brazos de un extraño, voz profunda, traje oscuro, el aroma de algo que no pudo nombrar. Él la miró a la cara durante un largo segundo y dijo en voz baja, sin darse cuenta de que lo había dicho en voz alta. Mía. Ese mismo hombre la secuestró por las deudas de su padre. Pero ella todavía no sabía qué había sido peor, el secuestro o descubrir que no quería irse. Capítulo 1. Horas. Fui porque mi padre me lo pidió, y esa es la versión que repito cuando alguien pregunta. Porque es más fácil que admitir que vi el agotamiento en sus hombros en el desayuno, y simplemente no pude decir que no. 24 años y este hombre todavía puede conmoverme con una mirada. Dijo, solo preséntate, Sky. Es importante para el negocio. Lo dijo con esa voz de quien pide un pequeño favor, pero sus ojos delataban que no era pequeño en absoluto. Así que fui con un vestido azul, el pelo recogido, decidida a quedarme exactamente 2 horas y ni un minuto más. No llegué ni a una. El salón de baile era de esos que intentan impresionar antes de que siquiera cruces la entrada, con candelabros que derramaban luz dorada sobre gente que sabía exactamente lo que valía. Y no tenían ningún problema en demostrarlo. El calor de julio en Manhattan no respeta la arquitectura cara. Y dentro no era diferente. El aire acondicionado luchaba una batalla perdida contra los trajes, los perfumes y el champán. Bebí demasiado rápido porque no sabía qué hacer con mis manos. Así que circulé. Sonreí a personas cuyos nombres no recordaría aunque lo intentara. Revisé la hora 3 veces en 40 minutos. Entonces el suelo simplemente desapareció. No fue dramático. Ese es el detalle que nadie imagina cuando se lo cuentas. No hubo oscuridad de película, ni caída en cámara lenta. Fue solo el salón de baile girando un poco más de lo que debía. Y luego fue el suelo. Y luego no fue nada. Y en medio de la nada había algo sólido y cálido, que olía a algo que no pude nombrar. Algo entre cedro y algo más oscuro, más serio, más adulto que cualquier cosa que yo asociara con las fiestas de gala de julio. Cuando abrí los ojos, el techo no era el correcto. La habitación estaba oscura de la manera correcta. No la oscuridad de un lugar abandonado, sino la oscuridad deliberada de alguien que elige lo que entra y lo que se queda fuera. Las cortinas eran pesadas, del tipo que bloquea no solo la luz, sino también el sonido. Y el silencio interior tenía una calidad diferente al silencio normal, como si el mundo exterior existiera en otro idioma. Me quedé allí unos segundos, solo procesando el techo. La almohada que no era mía, el edredón que pesaba diferente, y la silla a 2 metros de la cama donde había un hombre mirándome. Tenía los brazos cruzados y la expresión de alguien que había estado esperando un tiempo, sin que le molestara en lo más mínimo. El traje era oscuro, la corbata ligeramente aflojada, y había algo en la forma en que estaba sentado, quieto y completamente inmóvil, que decía, este hombre nunca ocupó un espacio por accidente. Cada parte de él parecía posicionada con una conciencia que la mayoría de la gente nunca desarrolla. Y sus ojos oscuros y directos estaban sobre mí, con una atención que era a la vez evaluadora y completamente neutral, como si yo fuera un problema que todavía estaba decidiendo cómo resolver. Me senté lentamente, porque mi cabeza todavía tenía su propia opinión sobre la velocidad de las cosas, y miré a mi alrededor con la calma que no viene del coraje, sino de un cerebro que aún no ha procesado completamente el tamaño de la situación. ¿Dónde estoy? Mi voz salió más firme de lo que esperaba, y una parte de mí estaba agradecida por eso. A salvo. Su voz era profunda y directa, el tipo de voz que no se eleva al final de una frase, que no invita ni descarta, que solo afirma y espera que el mundo se ajuste. Eso no responde a mi pregunta. No, estuvo de acuerdo. Y había algo inquietante en la facilidad con la que estuvo de acuerdo. Sin incomodidad, sin necesidad de explicar o justificarse. No lo hace. Lo miré. Él me miró. El silencio entre nosotros no era incómodo como suele ser el silencio con extraños, lo cual en sí mismo era información. Tenía alrededor de 30 años, quizás un poco más, con el tipo de rostro que no es guapo en el sentido simple de la palabra.
pero que te atrapa de una manera que lleva tiempo entender por qué. La mandíbula era fuerte. Los hombros ocupaban el espacio de la silla como si hubiera sido hecha para él específicamente, y había cicatrices sutiles en sus manos, del tipo que no provienen de la cocina o los deportes, y que fingí no notar porque notarlo se sentía como un paso que aún no estaba lista para dar. Saqué las piernas de la cama con una calma que era mitad real y mitad construida, y lo miré directamente. ¿Eres peligroso? Algo pasó por su expresión, demasiado rápido para tener un nombre, pero lo suficientemente presente como para que yo lo registrara. Se quedó en silencio por un segundo, solo uno, y luego respondió con la misma franqueza que yo había usado. Sí, de acuerdo. Me puse de pie, me arreglé el vestido que había sobrevivido al colapso con una dignidad razonable, y me crucé de brazos. Entonces, solo dime qué quieres para que podamos resolver esto. 3 segundos. Se quedó absolutamente quieto durante 3 segundos completos. Y tuve la extraña sensación de que nadie le había dicho eso a este hombre antes. No de la manera en que yo lo había dicho. No con esta calma, no con esta prisa práctica de alguien que prefiere saber a imaginar. La expresión no cambió exactamente, pero algo en sus dos ojos sí. Una sombra de algo que no pude clasificar, pero que parecía extrañamente sorpresa. Se puso de pie. Era alto, el tipo de altura que sientes antes de procesarla numéricamente, y se movió hacia la ventana con pasos lentos y silenciosos, que me hicieron entender que este hombre había aprendido a no hacer ruido en algún momento de su vida, y que este aprendizaje se había convertido en parte de cómo existía en el espacio. Hay agua en la mesita de noche, dijo sin mirarme, y ropa en el armario si necesitas cambiarte. No pedí agua. Pregunté qué quieres. Se giró, me miró desde donde estaba al otro lado de la habitación, y el peso de esa mirada cruzó el espacio entre nosotros con una facilidad que era casi física, casi tangible. El tipo de cosa que sientes en el centro de tu pecho antes de entender lo que estás sintiendo. Por ahora, quiero que duermas. No tengo sueño. Estuviste inconsciente hace 2 horas. Eso es diferente de dormir. La comisura de su boca se movió apenas, en un movimiento tan pequeño que casi dudé haberlo visto. No era una sonrisa, era algo antes de una sonrisa, algo que la precede y que a veces es más revelador que la sonrisa misma. Porque no fue planeado. Hay un baño a la derecha, dijo. Mañana te explicaré. Vas a explicar hoy, Sky. Mi nombre en esa voz fue una experiencia extraña, porque lo dijo sin dudar, lo que significaba que ya sabía quién era yo antes de que dijera nada. Y esta información aterrizó en mi estómago con un peso incómodo. Mañana. Fue hacia la puerta, la abrió y se detuvo con una mano en el marco, de espaldas a mí. Con esa postura de alguien que tiene el control de la situación sin necesidad de demostrarlo en ningún gesto específico. ¿Vas a intentar huir si me voy? Preguntó sin ironía, sin amenaza, de la manera neutral de alguien que solicita información logística. Miré la ventana, la puerta, a él. Depende de lo que me digas mañana. Esta vez, el silencio fue diferente, más largo. Y cuando se fue, y la puerta se cerró con un clic suave y definitivo, me quedé en medio de esa habitación que no era mía, en un lugar que no conocía, con mi corazón latiendo en el ritmo ligeramente incorrecto de alguien que se da cuenta de que ha entrado en una situación cuyos contornos aún no están claros. Fui a la ventana. Afuera había un enorme jardín iluminado por postes bajos, creando círculos dorados en la hierba oscura, rodeado de altos muros que no dejaban dudas sobre cuál era el mensaje. Fui a la mesita de noche, bebí el agua, y me acosté de espaldas, mirando el techo con los brazos a los lados, y mi mente trabajando a un ritmo constante. Sabía mi nombre, tenía una habitación preparada, tenía ropa en el armario y agua en la mesita de noche. Esto no era improvisación, era planificación, y la planificación significaba que estaba allí por una razón específica, y una razón específica significaba que había algo que mi padre sabía y yo no. Y esta línea de razonamiento era la menos cómoda de todas, pero era la que tenía más sentido con el agotamiento que había visto en sus hombros esa mañana. Cerré los ojos,
Fuera de la puerta, en el pasillo, solo descubriría más tarde. Había un hombre con un traje oscuro y corbata aflojada, que se quedó quieto más tiempo de lo que cualquier razón práctica justificaría, antes de dirigirse a su oficina, sin entender aún, o quizás sin querer entender aún, que algo había cambiado esa noche de una manera que no se deshace con la distancia o la lógica, o con ninguna de las herramientas que había pasado su vida aprendiendo a usar. Había dicho mía sin querer, en voz baja, involuntariamente, en el segundo en que caí en sus brazos en una fiesta, que ninguno de los dos debería haber convertido en un punto de partida para nada. Pero algunas cosas comienzan antes de que te des cuenta de que han comenzado. Capítulo 2. Deuda de sangre y una chica que no se queda quieta. Me desperté con la luz entrando por las rendijas de las pesadas cortinas y con mi memoria intacta, lo cual era tanto un alivio como un inconveniente, porque un cerebro que recuerda todo a primera hora de la mañana no le da un respiro al cuerpo, cuando todavía necesita 10 minutos más. Me quedé allí exactamente 30 segundos procesando el techo equivocado, la almohada que olía a algo neutro y caro, y el silencio de la habitación que era demasiado denso para ser accidental. Luego me levanté, porque quedarme acostada esperando que la realidad mejore nunca ha sido un método que me funcionara. La ropa en el armario era de mi talla, lo que me perturbó más de lo que debería. No por el gesto en sí, sino por su implicación. La idea de que alguien había anticipado esto con suficiente detalle como para incluir la talla de la ropa. Me cambié sin pensarlo demasiado, me lavé la cara, me miré en el espejo del baño un segundo más de lo necesario, buscando algo en mi propio rostro que no podía nombrar, y luego salí, porque mirarme en el espejo tampoco ha resuelto nunca nada. Estaba en el comedor cuando bajé, con una taza de café en la mano y documentos extendidos frente a él, y el ambiente a su alrededor tenía esa cualidad específica de los lugares que obedecen a una sola persona, sin que esa persona necesite levantar la voz para establecerlo. Me senté en el lado opuesto de la mesa sin ser invitada, porque esperar una invitación en esa situación parecía el tipo de cortesía que no podía permitirme practicar. Y lo miré hasta que levantó los ojos de los documentos. ¿Café?, preguntó como si yo fuera una invitada de fin de semana. ¿Explicaciones?, respondí primero. Cerró la carpeta sobre la mesa con un movimiento lento y deliberado. El tipo de movimiento de alguien que tiene todo el tiempo del mundo y quiere que lo sepas. Y me miró con esa atención directa que ya había catalogado la noche anterior, como una de las cosas más inquietantes de él. No había prisa en su mirada, ni crueldad, ni el tipo de satisfacción que los hombres con poder a veces llevan cuando tienen a alguien en desventaja. Solo había esa frialdad de alguien que lee un contrato antes de firmar, calculando variables, esperando el momento adecuado. Tu padre le debe a la familia Castelli desde hace 11 años. Comenzó con la voz plana de alguien que presenta un informe. Dinero, sí, pero principalmente una traición comercial que costó vidas. August Harding desapareció, pensando que el tiempo arreglaría lo que había hecho. El tiempo no lo arregló. Hizo una breve pausa, solo lo suficiente para que el peso de lo que había dicho aterrizara. Mi padre lo hizo. Escuché sin interrumpir, lo que para cualquiera que me conoce es una hazaña considerable. Y mantuve mi rostro inmóvil mientras la información se organizaba dentro de mí, en capas que necesitaría examinar más cuidadosamente después, cuando estuviera sola y pudiera hacerlo sin audiencia. Entonces, soy una garantía humana. Esa es una forma de decirlo. ¿Hay una forma más precisa? No respondió de inmediato, y el silencio que precedió a la respuesta fue una respuesta en sí misma, del tipo que preferirías no haber recibido. Te quedas aquí hasta que pague lo que debe, dijo finalmente. Cuando pague, te vas. Me levanté lentamente, sin prisa y sin drama, y fui a la ventana que daba al mismo jardín que había visto desde la ventana del dormitorio la noche anterior. La luz de la mañana lo transformaba por completo, revelando detalles que la iluminación nocturna había mantenido para sí misma. Las hileras de rosales en la esquina izquierda, la fuente de piedra en el centro,
los árboles altos creando generosas franjas de sombra sobre la hierba. Era un jardín hermoso. Este detalle no me ayudó en absolutamente nada, pero era cierto, así que lo registré. ¿Cuánto tiempo? Pregunté sin girarme. Depende de tu padre. ¿Y si no paga? El silencio que vino después de eso fue diferente de todos los silencios anteriores, porque este tenía bordes, tenía peso, tenía la cualidad específica de una respuesta que no quiere ser dada. Y esa cualidad me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que se pronunciara cualquier palabra. Me giré, lo miré de frente con todo lo que tenía, que en ese momento era considerable. Entonces secuestraste a la persona equivocada, dije con la voz más firme que pude manejar, porque no me quedo quieta esperando. Algo pasó por su expresión de nuevo. Ese movimiento rápido e involuntario que ya había notado la noche anterior, y que regresó ahora con la misma cualidad de algo que no había planeado dejar escapar. No era sorpresa, era algo más cercano al reconocimiento, como si parte de él ya supiera, antes de que yo lo dijera, que este iba a ser el tipo de respuesta que daría. Café, dijo, y esta vez no fue una pregunta. Los 2 días siguientes fueron una negociación silenciosa de territorio, en la que ninguno de los dos había acordado oficialmente participar. Exploré lo que estaba disponible. El jardín visible desde la ventana, pero aún inaccesible. La biblioteca que descubrí por accidente en el segundo piso. Los pasillos que se me permitían sin que nadie dijera explícitamente cuáles eran. Había una mujer llamada Cora, que aparecía con té en los momentos adecuados, y que me miraba con la expresión de alguien que había visto mucho, y había decidido que juzgar era una pérdida de energía. Había un chico más joven con ojos vivaces y una sonrisa que intentaba ocultar, que más tarde descubrí que era el hermano de Romelo, y estaba Romelo, a quien veía en los pasillos y en las comidas, con la regularidad de algo que intentas no esperar, y que aparece de todos modos. En el segundo día por la tarde, descubrí que mi teléfono había sido bloqueado. Lo descubrí cuando intenté llamar a mi padre por 10ª vez desde que me había despertado en la mansión, y el teléfono simplemente no encontraba ninguna señal en ninguno de los 5 intentos que siguieron. Caminé por la habitación, revisando cada rincón con el dispositivo levantado, como si la señal fuera algo que se esconde en puntos específicos del techo. Y luego fui a la ventana y confirmé lo que ya había notado, pero no había procesado por completo. La cerradura externa, discreta, pero presente, del tipo que no se abre desde adentro. Fui a la puerta y descubrí allí, en el pasillo, a un hombre que no era de la familia, y que estaba de pie con la postura inconfundible de alguien a quien se le paga por estar exactamente donde está. 3 piezas de información: teléfono bloqueado, ventanas cerradas, guardia en la puerta. Y luego me encontré con Romelo en el pasillo. No lo planeé. Esa es la versión honesta, y prefiero las versiones honestas, incluso cuando me hacen parecer menos razonable de lo que me gustaría. Lo vi doblar la esquina del pasillo con esa zancada lenta y controlada, con la carpeta bajo el brazo y su mirada ya ajustándose a mí antes de que yo hubiera dicho nada. Y algo dentro de mí simplemente decidió que este era el momento, y que el momento no necesitaba preparación. Golpeé su pecho con ambas manos antes de que cualquiera de los dos procesara completamente lo que estaba pasando. No fue lo suficientemente fuerte como para doler. Lo supe en el momento en que lo hice, y una pequeña parte analítica de mí registró esta información, incluso mientras el resto de mí estaba ocupado con la ira, y el extraño alivio de finalmente haber hecho algo concreto con toda esa energía que me había estado consumiendo por dentro. Fue lo suficientemente fuerte como para mostrar que lo había intentado. Y a veces eso es lo que importa. Lo que sucedió a continuación fue rápido y silencioso y absolutamente aterrador. No por lo que contenía de violencia, porque no hubo violencia, sino precisamente por lo que no hubo. Me agarró por las muñecas, me giró, me puso de espaldas contra la pared del pasillo con una calma que era más intimidante de lo que la ira podría ser jamás. Porque la ira es reacción, y esto no era reacción, era control deliberado.
Era alguien que había decidido exactamente lo que iba a hacer antes de hacerlo, y lo ejecutó con una precisión que no dejaba lugar a la interpretación. Su rostro estaba cerca del mío, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba de su piel, y sus ojos oscuros estaban en los míos con esa atención total que era a la vez lo más inquietante y lo más difícil de sostener. Vuelve a hacer eso, y te cambiaré por una habitación sin ventanas. Voz baja, casi suave, lo que la hacía más seria que si la hubiera gritado. Mi corazón latía a un ritmo incorrecto. Noté esto, y también noté con una incomodidad específica que no toda la razón de ello era el miedo. Vuelve a hacer eso, y la próxima vez apuntaré mejor, dije. Porque era lo que tenía, y porque retroceder en ese momento sería una especie de derrota que no me permitía. Se quedó quieto durante 2 segundos, que fueron largos. 2 segundos no suelen ser largos. Con sus ojos aún en los míos y con algo en su expresión que no era ira. Era algo antes de la ira, algo que la ira normalmente cubre, y que en ese momento era visible porque no había tenido tiempo suficiente para cubrirlo. Y lo que vi en ese algo fue lo más inesperado que podría haber encontrado allí. Era casi respeto, y por la forma en que soltó mis muñecas y dio un paso atrás con una deliberación que parecía costar algo. Entendí que este casi respeto lo irritaba más de lo que lo había hecho el golpe. Me miró por un segundo más. Luego se giró y se fue por el pasillo con la misma zancada de antes, como si nada hubiera pasado, como si los pasillos no guardaran lo que acaba de suceder en sus paredes. Y en el espacio entre 2 metros de distancia y una pared fría, y las muñecas de alguien que no habías planeado conocer. Me quedé donde estaba por un tiempo que no conté, con la espalda todavía contra la pared y mis muñecas aún calientes donde habían estado sus manos. Y miré el pasillo vacío frente a mí, tratando de organizar lo que sentía en un orden que tuviera sentido. No pude, y descubrí entonces que esa era la parte más complicada de todo. Capítulo 3. El jardín y lo que no deberías haber visto. En el quinto día, Cora preguntó si quería usar el jardín. No lo preguntó directamente, porque Cora nunca hacía nada directamente. Rodeaba los temas con la paciencia de alguien que había aprendido que las conversaciones más importantes no comienzan con el punto más importante. Apareció con el desayuno, arregló la bandeja con esa precisión silenciosa suya, y luego dijo, de espaldas a mí, que el jardín estaba disponible durante el día si quería aire fresco. Lo dijo a la manera de alguien que transmite información logística y no una concesión negociada. Pero ya había pasado suficientes días en esa mansión para saber que nada era solo logístico allí. ¿Él lo autorizó?, pregunté. Me miró por encima del hombro con una expresión que ni confirmaba ni negaba, y que en la práctica lo confirmaba todo. Fui al jardín después del desayuno con el libro de historia italiana que había tomado de la biblioteca el día anterior. Y la sensación de cruzar esa puerta de cristal y sentir el calor limpio del sol en mis hombros fue desproporcionada al gesto en sí. El tipo de alivio del que solo te das cuenta del tamaño después de que llega. El jardín era más grande de lo que parecía desde las ventanas, con caminos de piedra que se ramificaban entre parterres bien cuidados y árboles que creaban sombras generosas en los momentos adecuados. Y había una fuente en el centro que hacía el tipo de sonido de agua que existe específicamente para competir con el ruido en tu cabeza. Y que esa mañana estaba ganando la disputa con una facilidad que encontré personalmente ofensiva. Me senté en el césped sin preocuparme por el vestido, porque había cosas más importantes de las que preocuparse, y porque el césped no arruina el carácter. Apoyé el libro en mi rodilla, respiré el olor a tierra y rosas y luto, y me quedé quieta de una manera que no podía adentro. Adentro, yo era la versión de mí que lucha, que cuestiona, que ocupa el espacio con presencia, porque la presencia es la única moneda que tengo para negociar allí. Afuera, bajo ese sol y con ese sonido de agua compitiendo con mis pensamientos. Solo era yo, y solo ser yo era más reparador que cualquier cosa que hubiera sentido en los últimos 5 días. No lo vi llegar. Esto es importante porque desarrollé en esos días una conciencia periférica bastante aguda de la presencia de Romello Castelli.
El tipo de atención involuntaria que el cuerpo desarrolla para las cosas que representan variables importantes en el entorno, y que en su caso se manifestaba como una especie de cambio en la temperatura del aire antes de que realmente apareciera. Pero esa mañana tenía los ojos cerrados al sol y el libro abierto en mi regazo, y mi mente en algún lugar entre el sonido de la fuente y el capítulo sobre las guerras de unificación italianas. Y cuando escuché pasos en el camino de piedra, ya era demasiado tarde para fingir que no los había oído. No abrí los ojos de inmediato. Este fue un detalle que analicé más tarde con más atención de la que merecía. Y la conclusión a la que llegué fue que una parte de mí había decidido en ese segundo que era mejor dejar que el momento durara un poco, antes de convertirlo en una interacción. Te mueves diferente aquí afuera, fue lo que dijo. Y su voz en el aire abierto del jardín sonaba diferente que en los pasillos y las habitaciones, menos contenida, como si el espacio abierto quitara una capa de algo que los espacios cerrados añadían. Abrí los ojos. Estaba de pie a 1 metro de distancia, sin su chaqueta esta vez, con las mangas de la camisa arremangadas hasta la mitad del antebrazo, y la misma mirada directa de siempre. Pero había algo en su postura que era ligeramente diferente de lo habitual. Una ausencia muy leve de la rigidez acostumbrada, como si el jardín le hiciera a él lo que me hacía a mí, solo que él aún no se había dado cuenta. Adentro, estoy enojada, respondí, mirando el jardín frente a mí. Aquí afuera, solo estoy aquí. ¿Hay alguna diferencia? Enorme. Se quedó en silencio por un momento, y luego, sin que yo lo hubiera predicho, o sin que él pareciera haberlo planeado, se sentó en el borde de la fuente en el lado opuesto a mí, con los codos en las rodillas y la mirada hacia los rosales. No dijo nada, yo tampoco, y el silencio que quedó entre nosotros no era el silencio tenso de los pasillos, o el silencio calculado de las comidas. Era una tercera cosa, más parecida al silencio de las personas que están en el mismo lugar sin necesidad de justificarlo. ¿Tienes un jardín? Pregunté, porque la pregunta apareció, y porque había aprendido que reprimir las preguntas generalmente las hacía más grandes de lo que eran. Este es mío, ¿lo usas? Una pausa. No larga, pero lo suficientemente presente como para ser honesta. No mucho. ¡Qué desperdicio!, dije sin juzgar, porque no era un juicio, era solo una observación, y había una diferencia considerable entre las dos que esperaba que él supiera distinguir. Me miró de reojo, rápido, y volvió a los rosales. Se quedó allí durante 15 minutos que conté sin querer, y que él se quedó sin decir nada más y sin irse, lo cual era en sí mismo una forma de decir algo. Cuando se levantó, fue con la misma deliberación silenciosa de siempre, y se fue por el camino de piedra sin anunciar que se iba. Me quedé en el césped otra media hora mirando la fuente, e intentando no atribuirle demasiado significado a 15 minutos de silencio compartido con un hombre que me había secuestrado, con resultados mixtos. La llamada con mi padre ocurrió en la tarde del quinto día, en una pequeña habitación con una ventana que no se abría, y con Romelo sentado a 3 metros de distancia, inmóvil y silencioso, en una presencia que era a la vez discreta y absolutamente imposible de ignorar. Mi padre respondió al primer timbre. ¡Sky! Su voz salió quebrada de la manera que solo sucede cuando alguien ha estado esperando algo durante días. Y cuando esa cosa finalmente sucede, el cuerpo no sabe si llorar de alivio o de shock. Dios mío, Sky. Estoy bien, papá. Dije con la firmeza que él necesitaba escuchar antes que nada. Porque lo conozco y sé que funciona mejor cuando tiene algo sólido a lo que aferrarse. Solo arregla esto. Lo haré. Juro que ya estoy en ello, papá. Una pausa. ¿Cuánto tiempo? El silencio que vino del otro lado fue largo y lleno, y dijo todo lo que las palabras habrían dicho y algunas cosas más que las palabras no habrían tenido el coraje de decir. Escuché ese silencio con la parte de mí que conoce a mi padre desde hace 24 años, y lo que escuché en él fue la respuesta que no quería recibir. Colgué. No lloré. Le devolví el teléfono a Cora, que estaba de pie cerca de la puerta con esa expresión neutra y atenta suya.
Y luego fui al jardín, porque el jardín era el único lugar en esa mansión donde podía ser del tamaño exacto que era, sin necesidad de ser más grande. Me quedé allí hasta que el sol cambió de ángulo. No abrí el libro. La lluvia llegó 3 días después sin previo aviso, de la manera en que la lluvia de verano llega, de repente y con convicción. Y yo estaba en el jardín cuando comenzó, sentada en el borde de la fuente, con el libro de botánica que había encontrado en un estante bajo de la biblioteca, y que me había ocupado de una manera inesperadamente satisfactoria toda la mañana. Llegaron las primeras gotas y miré al cielo antes de hacer cualquier otra cosa, porque la lluvia repentina en un día caluroso tiene una cualidad específica de alivio, que experimentas primero con la cara antes de procesarla con cualquier otra parte de tu cuerpo. Me quedé quieta. No corrí, no me levanté. Simplemente me quedé allí mientras la lluvia aumentaba de intensidad y empapaba mi pelo y mis hombros y las páginas del libro que había cerrado pero no dejado. Y había algo profundamente correcto en ello, en estar empapada en el jardín de otra persona un jueves por la tarde, como si tuviera todo el derecho del mundo a estar exactamente donde estaba. No supe que me estaba observando hasta más tarde. Cora me lo dijo sin querer, de la manera en que Cora a veces dejaba escapar cosas que ella misma parecía no haber planeado dejar escapar. En un comentario de pasada sobre el paraguas que había llevado al jardín y que yo había rechazado, dijo que se había quedado con el paraguas en la mano por un momento, sin saber qué hacer con él, y que cuando volvió adentro, el señor todavía estaba en la ventana. ¿Por cuánto tiempo?, pregunté. Me miró con la expresión que tenía cuando hacía preguntas, cuya respuesta había decidido que no necesitaba, y salió de la biblioteca sin responder, lo cual también era una respuesta. Esa noche me quedé dormida antes de las 10, lo cual era nuevo, porque las noches en esa mansión habían sido hasta entonces ejercicios interminables de techo y pensamiento, y me desperté a las 2 de la mañana con la garganta seca y la cabeza pesada. De la manera que anuncia que el cuerpo está negociando algo contigo sin haberte consultado primero. Al final del día siguiente, estaba en cama con fiebre baja. Y ese malestar gripal específico que no es lo suficientemente grave como para ser dramático, pero es lo suficientemente presente como para ser irritante, especialmente cuando estás en un lugar que no es tuyo, y donde mostrar debilidad parecía una concesión que preferiría no hacer. Cora apareció con té y con una eficiencia de cuidado que no tenía nada de sentimental, pero que era completamente real. Y la dejé porque no tenía la energía para resistir lo que era claramente competencia y no piedad. Estaba despierta, de lado en la cama, con la lámpara baja, cuando la puerta se abrió después de la medianoche. No era Cora. Lo supe antes de ver, por el tamaño de la sombra en el paso, y me quedé quieta mientras él cruzaba la habitación con una taza en las manos, y la colocaba en la mesita de noche con un cuidado que no coincidía con la forma en que hacía todo lo demás. Lentamente, sin sonido, como si hacer ruido fuera lo último que quisiera en ese momento. Iba a girarse. También lo sabía, porque era lo que dictaba la lógica, dejar el té y marcharse. Y había algo en esa inminencia que me hizo hablar antes de pensar si debía. Romelo. Se detuvo en la puerta, de espaldas, con la mano aún en el marco, y el hombro ligeramente girado en mi dirección. No lo suficiente como para verme, pero lo suficiente como para mostrar que había oído y que realmente se había detenido. Gracias. El silencio que vino después fue largo, del tipo que contiene más de una cosa a la vez. No respondió. Se fue y la puerta se cerró con ese suave clic de siempre. Y me quedé mirando la taza de té en la mesita de noche, con el vapor subiendo en una delgada línea recta en el aire quieto de la habitación, pensando que este hombre había hecho el té él mismo porque Cora estaba dormida, y que esta era una pequeña pieza de información y al mismo tiempo absolutamente imposible de ignorar. Bebí el té hasta el final. Dormí después de eso, algo que no había podido hacer fácilmente en días, y preferí no examinar la conexión entre las dos cosas demasiado de cerca. Algunas verdades se vuelven más verdaderas cuando no las miras directamente. Capítulo 4.
Cuando deja de fingir que ella es solo una pieza. Cora me miró con esa expresión suya cuando le pedí permiso para reorganizar la biblioteca. No era sorpresa exactamente. Era algo más cercano a la resignación de alguien que se da cuenta de que cierta fuerza de la naturaleza va a hacer lo que va a hacer, y que lo más sensato es decidir cómo posicionarse en relación a ella. Se quedó en la entrada de la biblioteca por un segundo. Me miró, miró los estantes, me miró de nuevo y dijo que sí, con el tono de alguien que espera no tener que explicar esto más tarde. Pasé toda la mañana allí. Había algo casi meditativo en ese trabajo. En el acto de sacar libro por libro, examinar lo que era, decidir dónde pertenecía, crear un orden que tuviera sentido para alguien que realmente quisiera usar ese espacio y no solo acumularlo. Los libros de historia italiana fueron a la pared del fondo, organizados por periodo, arquitectura junto a ellos y los mapas antiguos que habían sido distribuidos sin criterio por tres estantes diferentes, como si nadie se hubiera dado cuenta de lo que eran. Obtuvieron una sección entera en la pared de la ventana, donde la luz entraba bien, y donde cada uno podía ser visto sin necesidad de buscar. Dejé notas adhesivas en los que había hojeado, con observaciones que me parecían relevantes, y con algunas preguntas que no había respondido porque las respuestas no estaban en ese volumen específico. Era el tipo de cosa que hacía con mis propios libros en casa, y que aquí parecía natural antes de darme cuenta de que no era mi biblioteca, y que quizás debería haber pensado en eso antes de escribir en 8 notas adhesivas diferentes. Ya era tarde cuando escuché pasos en el pasillo. Los reconocí antes de que apareciera en la entrada, lo cual se había convertido en una habilidad involuntaria y ligeramente inconveniente que desarrollé sin pedirlo. No levanté los ojos del libro que sostenía, una enciclopedia de botánica del siglo XIX, con ilustraciones que eran pequeñas obras de arte en sí mismas. Y esperé. ¿Lees esto? Su voz vino desde la entrada y había en ella algo que no era exactamente sorpresa, pero era de la misma familia. Los que pude en 2 días. No levanté los ojos. Tienes una colección impresionante de historia italiana, pero cero ficción. La ficción es, no digas que es una pérdida de tiempo, una pausa, menos eficiente. Ahora levanté los ojos. Estaba en la entrada con los brazos cruzados, y esa postura de alguien que ocupa el espacio sin necesidad de expandir sus gestos para ello, y me miró con una atención que se había convertido, en los últimos días, en una presencia física en sí misma, algo que sentía antes de procesar que me estaban mirando. Eficiente, repetí, saboreando la palabra con suave ironía. Usas esa palabra para todo lo que no quieres sentir. Se quedó absolutamente quieto, y este tipo de quietud en él era diferente del silencio normal. Era el silencio de alguien que está recalculando, que recibió información que no esperaba y que está decidiendo qué hacer con ella antes de responder. No me conoces. Conozco a la gente que se protege fingiendo que su única lógica es la razón. Volví mis ojos al libro porque sostenerlos en los suyos por mucho tiempo estaba empezando a costar algo que prefería no gastar. Fui criada por uno. El silencio que vino después fue diferente de todos los anteriores. No tenía la tensión de los silencios de los primeros días, ni la neutralidad calculada de los que vinieron después. Era un silencio que respiraba, que tenía temperatura, que ocupaba el espacio entre la puerta y el estante donde yo estaba con una presencia que sentí en mi piel antes de sentirla en cualquier otro lugar. Entró en la biblioteca, no dijo nada. Se quedó mirando los mapas que había organizado en la pared de la ventana, y había algo en la forma en que los miraba, lentamente, con una atención que no era de inspección. Creaste una sección de cartografía, dijo finalmente. Estaban esparcidos por 3 estantes. Era un desperdicio. Usas esa palabra para todo lo que crees que podría ser mejor. Levanté los ojos. Me estaba mirando por encima del hombro con esa comisura de la boca que no llegaba a ser una sonrisa, pero era de la misma familia. Y había en esa mirada una cercanía que la distancia física entre nosotros no estaba compensando adecuadamente. Aprendí de alguien, dije. Me miró por un segundo más de lo necesario para cualquier cosa que tuviera una respuesta práctica.
y luego se volvió hacia los mapas. La cena fue idea de Nico, quien presentó la propuesta con la energía de alguien que vende algo que sabe que encontrará resistencia, pero que cree genuinamente en el producto. Dijo con una naturalidad que sospeché era más calculada de lo que parecía, que sería menos tenso si cenaran juntos. Y usó la palabra tenso con las comillas invisibles de alguien que dice una cosa y quiere decir otra. Romelo aceptó. Me enteré de esto cuando Cora apareció para avisarme, y no pude decidir qué hacer con la información de que él había aceptado. Así que fingí no haberlo notado y bajé a cenar con el libro de botánica bajo el brazo, porque estaba en medio de un capítulo. La mesa era grande para 4 personas, pero Nico tenía el don de llenar el espacio con presencia y conversación. Y el silencio inicial duró menos de lo que había predicho. Antes de que comenzara a hacerme preguntas con la curiosidad genuina de alguien que no intentaba extraer información estratégica, que solo quería saber. Preguntó sobre Nueva York, sobre lo que hacía, sobre el jardín mental que había mencionado de pasada 2 días antes, sin esperar que él lo hubiera retenido. Hice reír a Nico 3 veces, la tercera vez de verdad, con esa sonrisa que llegaba primero a los ojos y luego a la boca. Me señaló y dijo, es divertida. A su hermano, con el tono de alguien que presenta un descubrimiento. Romelo no respondió, pero lo había mirado en ese exacto segundo, rápida e involuntariamente. Y lo que encontré fue una mirada que estaba sobre mí con una atención que no tenía nada de estratégica, y que él redirigió a su plato con una velocidad que era en sí misma información. El calor que subió por mi cuello fue inconveniente y completamente no solicitado. Después de la cena, sin que nadie lo pidiera y sin que yo lo hubiera planeado, ayudé a Cora a recoger la mesa. Me miró con la sorpresa controlada de alguien que intenta no mostrar sorpresa y no lo logra del todo, y dijo que no era necesario. Me traes té todas las noches sin que te lo pidan. Apilé los platos con cuidado. Parece justo. Fue a la cocina sin responder, lo que con Cora era una forma de respuesta. Y yo estaba de espaldas a la habitación cuando sentí, con esa percepción involuntaria que había desarrollado en días de convivencia forzada, que Romelo todavía estaba en la mesa y no se había ido y me estaba observando. No me giré, terminé de recoger la mesa, seguí a Cora a la cocina y solo entonces me permití sentir el peso de esa mirada que había llevado en mi espalda durante 3 minutos completos, sin dejar que llegara a mi cara. Tenía un problema. Esto se estaba volviendo difícil de ignorar. Entré en su oficina sin llamar porque la puerta estaba entreabierta. Y porque llamar a una puerta entreabierta siempre me ha parecido una formalidad innecesaria. Y me arrepentí de inmediato. No por lo que encontré, que era solo Romelo, sobre documentos con la concentración total de alguien que resuelve algo que requiere atención real, sino por la forma en que levantó los ojos y la forma en que sentí esos ojos, que eran exactamente el problema que estaba tratando de no nombrar. ¿Tienes reglas en esta casa? Dije porque tenía un propósito, y el propósito era lo que me mantenía organizada. Varias. Entonces, ¿por qué nadie me las dijo? Porque no eres una invitada. ¿Soy una prisionera? Entonces di un paso dentro de la oficina, porque mantener la distancia física de ese hombre había dejado de ser estrategia y se había convertido en hábito. Y los hábitos creados por el miedo no me interesaban, porque los prisioneros también tienen derechos. Se levantó y este simple gesto, solo un hombre levantándose de una silla, cruzó el espacio entre nosotros con un peso que no tenía nada de simple. Era alto. Lo había establecido desde el primer día. Pero había algo diferente en su oficina, en el espacio más pequeño, en la luz más baja, en la ausencia de otras personas que sirvieran de amortiguador entre la realidad que existía cuando estábamos solos y la versión más contenida que podía mantener cuando había testigos. Vino hacia mí, se detuvo lo suficientemente cerca como para que tuviera que inclinar ligeramente la cabeza para sostener su mirada, y el calor que irradiaba de él era una presencia física en el aire entre nosotros. Algo que sentí antes de cualquier cosa que pudiera nombrar con palabras. Jardín, biblioteca, tu habitación, comedor.
Dijo con esa voz baja que usaba cuando quería que las palabras llegaran sin necesidad de volumen. Y el resto es mío. Toda tu casa es tuya, Castelli, y tú estás dentro de ella. Un paso, solo uno. Pero el espacio entre nosotros ya era demasiado pequeño para que un paso no significara algo. Así que te sugiero que lo respetes. No retrocedí. Esta era la parte en la que debería haber retrocedido, y lo sabía y no lo hice de todos modos. Porque había algo en esa proximidad que era a la vez lo más inteligente de evitar y lo más difícil de dejar. Como estar cerca de una fuente de calor en el frío y saber que te estás quedando demasiado tiempo y no poder moverte. ¿Esto para intimidar a todos? Funciona con todos. No conmigo. Su mirada cambió. No la expresión, que permaneció quieta y controlada como siempre, sino algo dentro de la mirada, una capa que se movió de un lugar a otro como la luz cambiando de ángulo. Y lo que se hizo visible por ese segundo fue algo que claramente no había planeado dejar que se viera, porque al segundo siguiente dio un paso atrás con una deliberación que costó más de lo que costaría cualquier retirada casual. Él retrocedió primero, y eso dijo más que cualquier palabra que hubiera dicho en esa habitación o en cualquier habitación antes de esa. Porque los hombres que retroceden primero no son indiferentes, tienen miedo. Y el miedo en ese hombre específico era la información más reveladora que había recibido desde que me desperté en una habitación que no era mía, con un techo que no reconocía. Salí de la oficina con pasos medidos y regulares, y subí las escaleras con esa calma que era mitad real y mitad construida. Y solo cuando llegué al dormitorio y cerré la puerta y me apoyé en ella con la espalda en la oscuridad, dejé que mis pulmones hicieran lo que querían, que era expulsar el aire que había retenido durante demasiado tiempo sin darme cuenta. Mi corazón latía a un ritmo incorrecto. Esta vez no me molesté en fingir que no era por él. Capítulo 5. Romance sin nombre y negación sin fin. Empezó a aparecer en el jardín en la tercera semana. La primera vez fingí no darme cuenta. Instaló su portátil en la mesa de piedra cerca de la entrada. Abrió documentos con esa concentración deliberada de alguien que demuestra que está trabajando. Y se quedó allí durante 40 minutos sin dirigirme una palabra y sin que yo le dirigiera ninguna a él. Y cuando se fue sin anunciar, solo pasos en el camino de piedra y luego silencio de nuevo. La segunda vez ya no fingí. Levanté los ojos del libro cuando llegó, lo observé instalarse con el mismo ritual de antes. Y luego volví a la lectura con una tranquilidad que era más honesta que cualquier cosa que hubiera logrado mantener cerca de él dentro de la casa. La tercera vez, llegó y yo ya había dejado espacio en la mesa de piedra sin haber planeado hacerlo. ¿Se dio cuenta? No dijo nada. Colocó el portátil exactamente donde había espacio y abrió los documentos. Y el silencio que quedó entre nosotros era del tipo que tiene textura, que casi puedes tocar. Una cosa viva y silenciosa que ninguno de los dos perturbó, porque perturbarla parecía el tipo de error que no se deshace. Fue en uno de estos silencios que le conté sobre mi madre. No fue planeado. Necesito dejar eso claro porque la versión planeada de mí no habría hecho eso. No allí, no con él. Pero estaba mirando los rosales y pensando en jardines. Y los jardines inevitablemente me llevaron al recuerdo de una fotografía que mi padre guardaba en su escritorio. Una mujer de pelo oscuro en un jardín más pequeño que este, sonriendo a la cámara con el tipo de facilidad despreocupada que había pasado mi vida, tratando de entender si era real o performativa. Y antes de decidir guardarme el pensamiento para mí, ya había dicho en voz alta que mi madre había muerto cuando yo tenía 2 años, y que la conocía solo por fotografías y por la forma en que mi padre se quedaba en silencio cuando alguien decía su nombre. Romelo cerró el portátil. No dijo nada por un momento, y cuando habló, fue con una voz diferente a la voz de la oficina y los pasillos. Menos construida, más directa en el sentido de algo que va de un lugar a otro sin pasar por un filtro. ¿Te pareces a ella?, preguntó. A los ojos, eso es lo que dice mi padre cuando la extraña y se olvida de que lo está diciendo en voz alta. Se quedó en silencio de nuevo, pero era un silencio que escuchaba. Y había una gran diferencia entre el silencio que escucha
y el silencio que solo espera su turno para hablar. Lo había aprendido temprano, creciendo con un padre que a veces necesitaba presencia más que respuestas. Y reconocí en Romelo ese mismo tipo de atención, densa y real, del tipo que sientes en tu pecho antes de identificar de dónde viene. Mi hermano casi muere hace 5 años, dijo finalmente, mirando la fuente. Accidente. Estuvo en coma durante 3 semanas. Una pausa. Nico. Lo miré. Mal no me devolvió la mirada, pero había algo en sus hombros que había cambiado de posición ligeramente. Una apertura mínima que en ese hombre específico era el equivalente a abrir una ventana entera. Fue la primera vez que entendí que había cosas que no podía controlar, sin importar lo que hiciera. Dijo, todavía sin mirarme. No me gustó el descubrimiento. A nadie le gusta, pareces acostumbrada a ello. Estoy acostumbrada a la idea, respondí honesta. Todavía estoy trabajando en la práctica. Me miró entonces, de reojo y desde abajo, con esa mirada de reojo que era más reveladora que una mirada directa, porque tenía menos tiempo para ser arreglada antes de llegar. Y lo que vi en ella por ese segundo fue algo que no estaba en los documentos ni en los pasillos, ni en ninguna de las versiones controladas de él que había catalogado hasta entonces. Era algo más viejo y más cansado y más humano que todo eso. Y duró solo un segundo antes de que volviera sus ojos a la fuente. Pero fue suficiente para que sintiera algo reorganizarse en mi pecho, de una manera que sabía que no se desharía fácilmente. No comentamos cuánto nos habíamos contado esa tarde. Ese fue el acuerdo tácito, la regla no escrita del jardín, que lo que se decía allí se quedaba en un registro diferente al resto, y que preguntar demasiado sobre lo que se había dicho sería el tipo de gesto que desharía lo que se había construido. La lluvia regresó un viernes por la tarde con la misma convicción que la primera vez, pero esta vez la oí venir. El olor antes de las gotas y el viento que bajó la temperatura en 3 minutos, antes de que una sola gota tocara el suelo. Y me quedé donde estaba, en el césped, con el libro en mi regazo, porque había algo que quería confirmar sobre esa lluvia y sobre lo que le hacía al jardín cuando nadie estaba mirando. Lo que hacía era hacerlo completamente otro y completamente en el mismo al mismo tiempo. Los colores más saturados, el olor más denso, la fuente irrelevante contra el sonido de la lluvia en las ramas y las piedras y la hierba a mi alrededor. Y yo estaba en medio de todo, empapándome bastante a fondo, cuando noté que había una taza de té en el porche esperándome. No había ninguna taza en el porche. Lo sabía porque miré, pero había algo en la ventana de la oficina que identifiqué con la visión periférica y que no examiné de frente, porque examinarlo de frente desharía la negación plausible que estaba tratando de mantener. Sobre el hecho de que me estaba observando bajo la lluvia y que la información de que había rechazado el paraguas le había llegado y que se había quedado de todos modos. Entré empapada 20 minutos después, con el libro a salvo bajo el brazo, por haber sido el único instinto protector que había funcionado. Y encontré a Nico en el pasillo con esa sonrisa que intentaba ocultar sin éxito. «¿Te gusta la lluvia?», dijo con el tono de alguien que verifica una hipótesis ya confirmada. «Sí, me gusta». «Se quedó en la ventana», dijo Nico, y había una ligereza en su voz que era a la vez casual y completamente intencional. «Lo sé», respondí y seguí caminando. Nico se quedó en el pasillo detrás de mí, probablemente con esa sonrisa todavía en su rostro, y subí las escaleras con el pelo goteando y el corazón haciendo esa cosa inconveniente que se había vuelto recurrente, y que estaba demasiado cansada para luchar, especialmente empapada. Esa noche apareció de nuevo. No estaba enferma esta vez, así que no había ninguna justificación práctica en absoluto. Y creo que eso es lo que nos tomó a ambos por sorpresa. La ausencia de justificación, solo la presencia del hecho en sí. Estaba en el balcón del dormitorio, que era pequeño y daba al lado del jardín donde estaban los rosales, con el libro de botánica que se había convertido en una especie de objeto de continuidad en esas semanas. Y lo oí llegar antes de verlo. Pasos en el pasillo,
deteniéndose a la altura de mi puerta y quedándose allí por un segundo antes de continuar. Pero no continuaron. Hubo un ligero golpe, del tipo que te da la opción de fingir que no lo oíste. Y dije, entra, antes de analizar si debía. Y la puerta se abrió y él se quedó en la entrada con las manos en el marco. Y sus ojos yendo primero a mí y luego al balcón y luego al libro abierto en mi regazo, con esa expresión de alguien que evalúa algo que no esperaba encontrar. «¿No estás durmiendo?», dijo. Y no era una pregunta. «Tú tampoco». Entró. Caminó hacia el balcón con esa zancada deliberada suya, y se apoyó en la barandilla, de espaldas al jardín y de frente a mí. Y la luz baja del balcón hacía cosas con las sombras en su rostro que hacían todo ligeramente más difícil de lo que ya era. «¿Puedo?». Hice un gesto hacia la silla a mi lado. Se sentó y ambos nos quedamos en silencio por un tiempo que no conté, con el sonido distante de la fuente y con el aire nocturno que olía a tierra mojada después de la lluvia de la tarde. Y en ese silencio había una intimidad que no había sido negociada y que estaba allí de todos modos, construida durante semanas de jardín y libros y conversaciones, que habían llegado a lugares que ninguno de los dos había mapeado de antemano. La tarde siguiente, estaba identificando en el jardín la planta de la esquina este que había encontrado descrita en el libro de botánica. Y cuando llegó, no necesité oír los pasos para saberlo. Fue solo ese cambio en el aire que me había acompañado desde la primera semana, y que había dejado de ser inquietante y se había convertido, con una suavidad que no había notado mientras sucedía, en algo cercano a lo familiar. «Mira», dije, y le tendí el libro abierto con la ilustración hacia arriba, señalando con el dedo la planta en la esquina y luego la página. «Es exactamente esta. Mira la hoja, la vena central». Se inclinó para ver, y fue exactamente entonces de cuando el espacio entre nosotros simplemente desapareció. No dramáticamente, no con ningún gesto específico de ninguno de los dos. Solo la suma de que yo me había inclinado para mostrar y él se había inclinado para ver. Y de repente, la distancia entre mi hombro y el suyo era en centímetros. Y el calor que irradiaba de su piel era una presencia completamente real en el aire entre nosotros. Seguí señalando la ilustración durante 2 segundos, que fueron los 2 segundos más largos de esa semana. Y luego me detuve porque no había nada más que estuviera viendo realmente en la página. No se apartó. Sentí el momento en que notó la proximidad de la misma manera que yo. Un ligero cambio en su respiración, casi imperceptible, del tipo que solo notas cuando estás lo suficientemente cerca como para notarlo. Y el libro se quedó abierto entre nosotros como un pretexto que había expirado, y que ninguno de los dos había cerrado todavía. Sky. Su voz salió diferente, más baja, con esa textura que tenía cuando no había tenido tiempo de arreglarla antes de hablar. Y levanté los ojos del libro y encontré los suyos exactamente donde sabía que estarían, demasiado cerca y demasiado oscuros, y con esa capa visible que aparecía a veces cuando no podía cubrirla a tiempo. Su teléfono sonó. El sonido fue una intrusión física en el aire entre nosotros, y parpadeó solo una vez antes de sacar el dispositivo de su bolsillo, con un movimiento que tuvo una fracción de vacilación antes de ser ejecutado. Miró la pantalla, respondió y retrocedió 2 pasos con el teléfono en la oreja, y sus ojos yendo a mí por un segundo antes de girarse en la dirección opuesta. Cerré el libro, miré los rosales. Respiré el aire de la tarde con el olor a tierra y plantas y algo que había dejado de intentar no sentir, porque no estaba funcionando de todos modos. Cora estaba en la puerta de cristal cuando me giré, con la cara hacia el interior de la casa y la postura de alguien que definitivamente no había visto nada, lo que con Cora significaba que lo había visto todo. Entré sin decir nada, subí las escaleras, me senté en el borde de la cama con el libro en mi regazo, y miré la portada durante un tiempo considerable, pensando que había una planta en la esquina este del jardín que había identificado con precisión, y que había otra cosa allí que había identificado con la misma precisión, y que estaba siendo mucho menos fácil de catalogar en una categoría segura y archivar,
Porque las categorías seguras presuponen que la cosa que intentas catalogar se queda quieta mientras decides dónde ponerla. Y Romello Castelli no se quedaba quieto en ninguno de los lugares donde intenté ponerlo. Capítulo 6. Lo que siente y lo que no puede ser. Supe que algo había cambiado en la mansión antes de entender qué. Fue una de esas percepciones que llegan a través del cuerpo antes de llegar a través de la cabeza. Una tensión diferente en el aire de los pasillos. Una cualidad específica en el silencio que Cora llevaba consigo esa mañana. Mientras arreglaba la bandeja del desayuno con una atención ligeramente excesiva a la posición de las tazas. La observé por un momento, calibré lo que estaba viendo, y decidí que preguntar directamente sería ineficiente, porque Cora no respondía a preguntas directas sobre cosas que había decidido que no necesitaba saber. Así que fui al jardín y esperé a que el día me lo dijera por sí solo. No tardó mucho. Alrededor del mediodía, escuché voces en la oficina de Romello, el tono apagado de una conversación que no quiere ser escuchada, cruzando la gruesa pared de la mansión con la insistencia de algo que no se contiene por completo, y uno de los timbres era profundo y familiarmente controlado. Y el otro era más viejo y más frío y tenía esa cualidad específica de autoridad que no necesita esforzarse, porque fue construida durante décadas de ser obedecida sin cuestionar. Domator Castelli estaba en la mansión. Aún no lo había visto, pero había oído el nombre en los márgenes de conversaciones que no eran mías, pronunciado con esa reverencia involuntaria que la gente reserva para las cosas que respetan y temen simultáneamente. Era el padre de Romello. Era el hombre que había ordenado el secuestro. Y había algo en la idea de su presencia en esa casa que hacía el aire ligeramente más pesado, como la presión atmosférica aumentando antes de una tormenta. Me quedé en el jardín. La fuente hacía su sonido habitual. Los rosales no tenían opinión sobre Domator Castelli. Intenté adoptar la misma postura con resultados mixtos. No escuché lo que se dijo en esa oficina, pero vi a Romello después. Fue al jardín al final de la tarde con el portátil, pero no lo abrió, lo cual era nuevo. Y se sentó en la mesa de piedra mirando la fuente con esa expresión que había aprendido a leer en las últimas semanas. De la misma manera que aprendes a leer el clima, no con certeza absoluta, pero con suficiente familiaridad para distinguir los tipos. Esta expresión no era la frialdad calculada de los primeros días, o la apertura cuidadosa de las conversaciones del jardín. Era algo más pesado, más viejo, del tipo que aparece cuando a una persona se le ha recordado una versión de sí misma que había comenzado a olvidar. Me senté en mi lado habitual de la fuente sin decir nada, porque había momentos en que lo más honesto era simplemente estar presente, y este era claramente uno de ellos. Nos quedamos en silencio durante mucho tiempo. El sol se puso. Las sombras de los árboles crecieron en el césped. Tu padre estuvo aquí, dije finalmente, no como una pregunta. Estuvo. Y me miró, y había en esa mirada una honestidad que llegó a mi pecho con una fuerza desproporcionada al tamaño del gesto, porque era la mirada de alguien que lleva algo pesado, y que por un segundo consideró la posibilidad de compartir el peso antes de decidir que no podía. Nada que necesites saber ahora mismo, dijo, y su voz era más baja de lo normal, más cercana a algo real que a una respuesta construida. Lo miré por un momento, luego miré la fuente. De acuerdo, dije simplemente, y no presioné, porque había una diferencia entre lo que quería saber y lo que era mi derecho a preguntar, y estaba empezando a tener problemas para mantener esa distinción clara cuando se trataba de él. Siguió mirándome por un segundo más de lo que esperaba, con esa expresión que no pude nombrar, pero que llegó al centro de mi pecho como calor, y luego se volvió hacia la fuente y se quedó allí hasta que el sol desapareció por completo. Valentina Sara llegó al día siguiente. Supe que era ella antes de ser presentada, porque había un tipo específico de mujer que entra en una habitación como si ya supiera exactamente cuánto espacio ocuparía y cuánto espacio le quitaría a todo lo demás. Y Valentina Sara era de ese tipo con una precisión que rozaba el arte. Era hermosa de la manera en que las cosas afiladas a veces son hermosas.
con una elegancia que tenía demasiada estructura para ser casual y una amabilidad que tenía demasiada distancia para ser real. Me vio en el jardín antes de que ocurriera cualquier presentación formal. Y hubo un segundo, solo uno, cuando sus ojos viajaron sobre mí con la velocidad y eficiencia de una evaluación completa, antes de volver a ser la superficie suave y compuesta que presentaba al mundo. 3 segundos en total. Y supe en esos 3 segundos todo lo que necesitaba saber sobre Valentina Sara y sobre lo que mi presencia en esa mansión significaba para ella. En la cena, se acercó a mi lado de la mesa con el tipo de amabilidad que tiene un cuchillo dentro. «Qué historia tan interesante la tuya», dijo con esa sonrisa de dientes que no llegaba a sus ojos. «Secuestrada y, sin embargo, tan adaptada». «Adaptable», corregí con calma. «Diferente de adaptada». «¿Cuál es la diferencia?». Inclinó la cabeza ligeramente con la expresión de curiosidad que no era curiosidad. «Adaptada es permanente». Coloqué mi tenedor en el plato con cuidado. «Adaptable es elección». Sonrió de nuevo, y esta vez había algo en la sonrisa que era casi respeto y casi ira en proporciones iguales. La expresión de alguien que había esperado menos resistencia y estaba recalibrando en tiempo real. «Elección», repitió, saboreando la palabra. «Qué perspectiva tan fascinante sobre tu situación». «Las situaciones son lo que son», dije. «La perspectiva siempre es una elección». Nico me miró con esa sonrisa que ocultaba sin éxito, y evité encontrarme con los ojos de Romelo, porque sabía que si lo hacía, perdería algo de la compostura que mantenía con considerable esfuerzo. Me los encontré de todos modos porque era inevitable. Me estaba mirando con una atención que no tenía nada de neutral, con esa mirada oscura y directa que se había convertido en los últimos días en una cosa que sentía antes de ver. Y había en ella algo que nunca había encontrado antes en ese rostro. Algo cercano a la incomodidad, del tipo específico que no proviene de una situación externa, sino de una situación interna que la situación externa está haciendo difícil seguir ignorando. Aparté la mirada primero, continué la cena. Respondí a Valentina cuando fue necesario, ignoré cuando fue posible, y me concentré en no mostrar cuánto me perturbaba esa mujer. No por lo que era en sí misma, sino por lo que representaba sobre el mundo de Romelo, sobre el tipo de alianzas que existían en ese universo, y sobre el espacio que yo ocupaba o no ocupaba en él. Dejé la cena antes del postre con una excusa que nadie cuestionó, y subí las escaleras con esa quietud de alguien que guarda cosas para más tarde, porque ahora no es el momento. El más tarde llegó en forma de voces en el pasillo de abajo, y yo estaba en el balcón del dormitorio con el libro cerrado en mi regazo, cuando escuché el tono de la conversación entre los dos hermanos, cruzando el silencio de la noche con esa insistencia de algo que no quiere ser contenido. No quise escuchar. Esto es cierto y es relevante, porque lo que escuché fue el tipo de cosa que cambia la geometría de lo que intentabas mantener en su lugar, y habría preferido no recibir esta información en ese momento específico, de esa manera específica. Estás enamorado de ella. La voz de Nico, directa, sin tono de pregunta. El silencio de Romelo duró lo que un respiro. No, Romelo, ella es la hija de August Harding. Su voz era plana y construida, y costó exactamente lo suficiente para que yo supiera que era construida. Está aquí por una deuda de sangre. Cuando su padre pague, se irá. Y si su padre no paga pronto, se irá de todos modos. ¿La vas a echar? Sí, incluso si no quieres. La pausa que vino antes de la respuesta fue demasiado larga para que cualquier negación que viniera después fuera completamente creíble. Y me quedé absolutamente quieta en el balcón con el libro en mi regazo, y mi corazón haciendo esa cosa inconveniente en mi pecho. «Especialmente si no quiero», dijo finalmente con una voz que tenía la cualidad de una decisión tomada antes de que existiera la conversación. Del tipo que tomas no porque quieras, sino porque crees que tienes que hacerlo. Nico no respondió de inmediato. Cuando habló fue con una suavidad que no había oído en él antes, más vieja y más cansada que su tono habitual. «Te vas a arrepentir. Ya he tomado la decisión». Romelo, ella reorganizó la biblioteca. Se quedó bajo la lluvia con un libro.
Hizo que le agradara a Cora en 4 días, y a Cora no le agrada a nadie en menos de un año. Una pausa. Sabes exactamente lo que es. Lo sé. Y había en esa palabra un peso que llegó al balcón con una fuerza que no disminuyó en el viaje. Exactamente por eso. Los pasos de Nico se alejaron. El silencio regresó. Y me quedé en el balcón durante mucho tiempo, mirando el jardín oscuro de abajo, a los rosales que no eran visibles, pero que sabía dónde estaban, a la fuente que oía pero no veía. Y traté de organizar lo que había oído en una forma que cupiera dentro de mí sin ocupar demasiado espacio. No pude, porque había una diferencia fundamental entre sospechar algo y oírlo decir en voz alta con esa voz específica. Y esa diferencia tenía bordes y tenía peso, y tenía la temperatura exacta de algo que sabías que iba a cambiar algo. Antes de saber exactamente qué, él sabía lo que sentía, pero había dicho en voz alta que me iba a echar, especialmente porque no quería, lo cual era a la vez lo más honesto y lo más doloroso que había oído en esas semanas. Y había algo profundamente injusto en el hecho de que la honestidad de un hombre pudiera doler de la misma manera que lo hace una mentira. Me fui a la cama sin leer. Me acosté de espaldas, mirando el techo con los brazos a los lados, y mi mente trabajando a ese ritmo constante que conocía bien. Y pensé en jardines y silencios compartidos, y en un hombre que había hecho té a las 2 de la mañana, y que se había quedado en la ventana bajo la lluvia, y que había dicho, especialmente si no quiero, con la voz de alguien que ya había decidido que proteger era la única forma de amor que sabía ofrecer. Y pensé que quizás el problema no era lo que él sentía. El problema era lo que iba a hacer al respecto. Capítulo 7. Ella ya no quiere irse, y él la echa de todos modos. Lo supe antes de que me lo dijeran. No fue por ninguna información concreta. No fue por una conversación escuchada por casualidad o un documento visto al azar en alguna mesa. Fue por el aire en la mansión esa mañana, que tenía una cualidad diferente al aire de todas las mañanas anteriores. Más tenso y al mismo tiempo más resuelto. Como la atmósfera después de una decisión importante que aún no se ha comunicado, pero que ya ha cambiado el peso de todo a su alrededor. Cora trajo el café con un silencio más denso de lo habitual, sus ojos yendo de mí a la bandeja con una frecuencia que no era casual. Nico no apareció para el desayuno, lo que en semanas de convivencia se había convertido en una excepción suficiente para ser notada, y estaba el jardín. Fui a la puerta de cristal después del café y me quedé allí un momento con la mano en el marco, mirando hacia afuera con esa atención involuntaria que el cuerpo desarrolla para las cosas que está a punto de perder, antes de que la cabeza haya recibido el aviso oficial. La luz de la mañana estaba en los rosales con ese ángulo específico de las mañanas de fin de semana, que había aprendido a distinguir de las mañanas de entre semana por cómo golpeaba la esquina este del jardín. Y la fuente hacía su sonido habitual, y el camino de piedra estaba vacío, con los contornos familiares que había memorizado sin haber planeado memorizar. Había hecho de ese jardín mi jardín sin pedir permiso, sin firmar nada. Solo a través de semanas de presencia que se acumularon hasta que los espacios quedaron marcados por el paso de alguien que había estado allí el tiempo suficiente para dejar un rastro. Y esa percepción llegó esa mañana con el peso silencioso de algo que había sido cierto durante tanto tiempo. Que admitirlo ya no cambiaba nada, solo nombraba lo que era. No abrí la puerta, volví al dormitorio y me senté en el borde de la cama con las manos en mi regazo, y mi mente trabajando a ese ritmo silencioso que usaba cuando procesaba algo que prefería no procesar. Miré el armario, la ropa que había sido comprada en mi talla por alguien que había anticipado mi presencia con una precisión que me había perturbado la primera semana, y que se había convertido con el tiempo en una de las muchas cosas de ese lugar que había dejado de cuestionar y simplemente incorporado. Miré la mesita de noche, la taza de té que Cora había traído que todavía estaba caliente, y el libro de botánica que había dejado allí abierto en la página de la planta de la esquina este, con la nota adhesiva que había escrito 2 días antes todavía doblada en el margen. Había llegado a esa mansión con dos objetivos que me parecían absolutos y simples: sobrevivir y marcharme.
Y en algún momento entre la primera semana y esa mañana de lunes, con el té caliente y el libro abierto y el jardín al otro lado de la puerta de cristal, uno de esos objetivos había cambiado de dirección sin que yo hubiera firmado ninguna autorización para ello. El golpe de Cora en la puerta tenía esa precisión de sus 3 toques, y el mensaje fue transmitido con la formalidad cuidadosa de alguien a quien se le habían instruido las palabras exactas. Que el señor querría verme en la oficina cuando estuviera disponible. Cuando estuviera disponible, como si tuviera un horario en esa mansión. Como si esa frase no fuera solo la versión educada de ahora. Me levanté, me arreglé el pelo en el espejo sin mirar realmente lo que estaba arreglando. Salí. Fui por el camino largo, el pasillo que pasaba por la biblioteca, porque había algo en esa ruta que necesitaba hacer antes de hacer la otra. Pasé la puerta abierta y entré por un momento, solo uno, y me quedé mirando los estantes con la organización que había creado esa tarde semanas atrás. Los libros de historia en la pared del fondo, la sección de cartografía en la pared de la ventana, con la luz entrando, ¿verdad? Las notas adhesivas que todavía estaban en los libros que había hojeado con notas en mi pequeña letra inclinada. Había algo en ese espacio que era mío de una manera que el dormitorio nunca lo había sido por completo. Porque el dormitorio había sido preparado para mí, pero la biblioteca la había preparado yo sola. Y esa diferencia importaba de una manera que no pude articular en ese momento, pero que sentí con precisión. Salí de la biblioteca, bajé las escaleras, llamé a la puerta de la oficina porque esta vez parecía el gesto correcto, y entré cuando dijo adelante, con esa voz profunda que cruzaba las puertas fácilmente. Estaba de pie en medio de la oficina, no sentado sobre documentos, no apoyado en la ventana, no en ninguna de las posiciones que había catalogado durante las semanas como las posiciones habituales de Romello Castelli en reposo. De pie e inmóvil, con los hombros en postura correcta y el traje oscuro y la corbata en su lugar. Y había en esa verticalidad estática algo más expuesto de lo que cualquier posición de trabajo habría permitido, porque los muebles y las distancias funcionan como escudos, y él había elegido estar sin ninguno. Registré eso antes de registrar cualquier otra cosa. Tu padre pagó, dijo con la voz plana y directa de alguien que lee un anuncio, sin preámbulos y sin adornos. De la manera en que hacía las cosas difíciles, de frente y sin suavizantes innecesarios, porque suavizar era una forma de condescendencia que no practicaba. Me quedé donde estaba, a 2 metros de la puerta, y dejé que la información ocupara el espacio que necesitaba antes de intentar decir algo. La deuda está saldada. Continuó y fue a la ventana con ese movimiento de alguien que necesita distancia sin tener a dónde ir, porque salir de la habitación no era una opción, y la ventana era el único punto de la oficina que ofrecía algo más que a mí. Puedes irte hoy. El coche está disponible cuando quieras. Romello. Sky. Mi nombre en esa voz con esa cualidad que no podía quitarle. Por mucho que intentara construir distancia a su alrededor. Esa cosa directa y presente que llegaba antes de cualquier filtro. Esto siempre iba a terminar así. Sé cómo iba a terminar. Y di un paso, solo uno, pero suficiente para que él notara por sus hombros que se había dado cuenta. Una tensión mínima que conocía lo suficiente como para reconocer. Pero ¿sabes lo que pasó en el medio? Se quedó en silencio, mirando a través de la ventana el jardín, que no podía ver desde allí, pero que sabía exactamente cómo estaba en ese momento. La luz de la mañana en los rosales, la fuente, el camino de piedra con los contornos que había memorizado. No pasó nada, dijo. La palabra aterrizó en el aire entre nosotros con un peso completamente desproporcionado a su tamaño, y se quedó allí, ocupando espacio con la densa presencia de algo que se dice y no se puede retirar. Y la escuché con toda la atención que merecía antes de responder. Nada. Repetí lentamente, saboreando cada sílaba con la precisión de alguien que quiere que el otro escuche su propia mentira, siendo de vuelta. Puedes decir eso. Es la verdad. Es una mentira. Y mi voz salió firme, sin temblor, sin volumen, porque la ira real no necesita volumen, solo necesita precisión y claridad y presencia.
Y yo tenía las tres en ese momento, con una intensidad que había tardado semanas en acumularse. ¿Y sabes qué lo es? Se giró. Y ese fue el peor momento para que lo hiciera. El momento más inoportuno y más inevitable al mismo tiempo. Porque mis ojos estaban llenos y no los dejaba caer. Estaba aguantando con toda la terquedad que me había mantenido entera en esas semanas y que se había convertido en lo más caro que poseía entre esas paredes. Y ese tipo de coraje, el coraje de estar destrozada frente a alguien y no retroceder, siempre había sido el que más me costaba porque era el que más me exponía. Me miró, y lo que había en su expresión no era la frialdad de los primeros días. No era el amanecer de los pasillos y los documentos y las miradas calculadas. Era solo un hombre mirando algo que quería y había decidido no tener. Y que estaba pagando el precio de esa decisión en tiempo real frente a mí, con una honestidad involuntaria que dolía más de lo que cualquier crueldad deliberada habría dolido. Porque la crueldad se puede defender, y eso no tenía defensa. Necesitas irte, Sky. ¿Por qué? Y las preguntas salieron antes de que decidiera dejarlas salir. No porque hubiera perdido el control, sino porque había llegado a un punto en que retener preguntas era una energía, que simplemente ya no tenía para gastar. Porque tu padre lo dice, porque soy la hija del enemigo, porque es más fácil echarme que admitir, porque si te quedas, no podré hacer lo que necesito hacer. El silencio que vino después de esa frase tenía dentro la textura específica de la honestidad real, del tipo que sale de todos modos a pesar del costo, que se escapa no porque la persona se olvidó de retenerla, sino porque había llegado a un punto en que retenerla costaba más que dejarla ir. Y me quedé quieta, procesando esas palabras con toda la atención que merecían, y que no estaba segura de poder mantener por mucho más tiempo. ¿Y qué necesitas hacer? Un respiro, dos, y cuando habló, fue con una voz que había bajado de tono, de una manera que hacía cada palabra más física, más presente, más imposible de no sentir en el lugar exacto donde ya la estaba sintiendo. Protegerte, de mi mundo, de mí mismo. No cerré la puerta de un portazo. Esa fue una elección deliberada porque parte de mí quería el ruido y el gesto y la satisfacción física de hacer algo concreto con todo lo que estaba comprimido dentro. Pero había aprendido en esas semanas que las reacciones que más llegaban a ese hombre específico eran siempre las más contenidas. Y así salí de la oficina con pasos regulares y cerré la puerta con el suave clic de siempre. Y bajé por el pasillo con esa calma que era mitad real y mitad construida, y que necesitaba que durara al menos hasta arriba. Duró. Tomé lo que era mío, que eran menos cosas de las que había llegado a pensar, porque la mayoría de lo que había acumulado en esas paredes no eran objetos que se meten en una bolsa. El libro de botánica se quedó en la mesita de noche. La nota adhesiva se quedó en los libros de la biblioteca. El jardín se quedó donde estaba, que era el único lugar donde podía quedarse. Cora estaba en el pasillo cuando salí con mi bolsa, y no dijo nada. Solo caminó a mi lado hasta la base de las escaleras con esa presencia silenciosa y sólida, que había sido en esas semanas una de las cosas más constantes y más honestas de esa mansión. En el último escalón, se detuvo y me giré hacia ella con la bolsa en el hombro y los ojos, que mantenía secos con un esfuerzo que estaba llegando a su límite. Puse mi mano en su brazo por un segundo. Ella no se apartó. Gracias por el té, dije. Hizo ese gesto con la barbilla, que era su versión de todo lo que había decidido que no necesitaba decirse en voz alta. Y se quedó en la base de las escaleras mientras yo cruzaba el vestíbulo con los pasos que había contado tantas veces en esas semanas. 18 desde el dormitorio hasta las escaleras, 12 desde las escaleras hasta el vestíbulo, 8 desde el vestíbulo hasta la puerta principal. Conté de nuevo automáticamente, sin querer. El aire exterior tenía la temperatura y el olor del aire que existe fuera de los lugares donde te quedaste demasiado tiempo. Diferente del aire interior, de una manera que solo puedes distinguir cuando te vas. Y me quedé quieta en la entrada por un segundo con el sol en mis hombros, y el sonido distante de la fuente viniendo del lado del jardín, que no estaba mirando porque mirar era el tipo de cosa que no podía hacer en ese momento y seguir de pie como necesitaba estar.
El coche estaba en la entrada. El conductor abrió la puerta sin que necesitara pedirlo. Antes de entrar, me giré. Miré la fachada de la mansión con esa claridad específica de la última vez, que la mirada desarrolla cuando sabe que está guardando algo y quiere hacerlo bien. La piedra oscura y los arcos y las ventanas altas y la ventana de la oficina de arriba, con la cortina en su lugar, cerrada, opaca, sin nadie visible desde afuera. Entré en el coche. Lloré después de que la verja de hierro desapareciera en el espejo retrovisor. No fue el llanto dramático que quizás merecía en ese momento. No fue colapso ni gritos. Fue el llanto silencioso de alguien que libera algo que había retenido durante el tiempo suficiente para que la contención se hubiera convertido en estructura. Y cuando la estructura se va, es lento y sin sonido. Lágrimas cayendo mientras miraba por la ventana lateral el mundo que continuaba afuera, con la indiferencia que el mundo mantiene hacia lo que sucede dentro de los coches que pasan. El conductor mantuvo los ojos en la carretera durante todo el viaje. Estuve agradecida por eso de una manera que no articulé en voz alta, pero que fue real y completa. En la mansión, Romelo se quedó en la ventana de la oficina por un tiempo que Nico, cuando entró sin llamar, no preguntó cuánto había sido. Se paró al lado de su hermano en silencio, mirando la entrada donde el coche se había detenido y de donde se había ido. Con esa presencia lateral de hermano menor que conoce los límites de lo que es bienvenido y se mantiene dentro de ellos cuando importa. El jardín era visible desde la ventana, con la luz de la mañana en los rosales y la fuente y el camino de piedra vacío. Y había algo en ese vacío específico que era diferente del vacío antes de ella, aunque geométricamente fueran la misma cosa. Después de mucho tiempo, Romelo dijo, «Hice lo correcto». Nico no respondió, «Lo hice». Y había en la repetición algo que no era convicción, pero intentaba hacerlo. El tipo de afirmación que haces no para convencer al otro, sino para oírla en voz alta y decidir si la crees. «De acuerdo, Nico», con esa voz neutra que ni estaba de acuerdo ni contestaba, que solo estaba presente. «Nico». No dije nada, Romelo. Y ese no dije nada lo dijo todo con la precisión silenciosa de un hermano que sabe lo suficiente para saber que ciertas verdades se asientan mejor cuando no son nombradas por nadie más que por quien necesita oírlas. Y que el silencio correcto en el momento correcto llega más profundo que cualquier palabra lo haría. Romelo se quedó en la ventana. La fuente siguió haciendo su sonido allá abajo en el jardín vacío, que había sido durante semanas y sin ninguna firma formal el jardín de los dos. Capítulo 8. Corazones rotos y la fiesta que no debería haber sucedido. 2 meses es una cantidad de tiempo que parece abstracta hasta que tienes que cruzarla día a día. Volví a la vida con la continuidad silenciosa de alguien que retoma sus propios espacios y descubre que se quedaron del mismo tamaño mientras ella se volvía diferente. El apartamento estaba como lo había dejado, con las 3 macetas en el balcón y la luz de la mañana entrando por la ventana de la cocina. Y los libros en los estantes en el orden que había establecido años antes, y que nunca me había parecido insuficiente hasta que había pasado semanas en una biblioteca reorganizada desde cero, con secciones creadas por mí y notas adhesivas con mi letra en 8 volúmenes diferentes. Volví al trabajo, almorcé con mi padre los martes. Reí cuando había razón para reír, que era con menos frecuencia que antes, y con un esfuerzo que esperaba no fuera visible, pero probablemente lo era. El balcón con las 3 macetas se convirtió en el hábito de la tarde. Iba después del trabajo, tomaba un libro, me quedaba más tiempo del que la lectura justificaba. Y el rosal en la maceta del medio había brotado en junio con flores más pequeñas que las de la mansión, pero con el mismo olor, lo cual era información que no había solicitado y que llegaba de todos modos cada vez que el viento soplaba en el ángulo correcto. Mi padre notó que había vuelto diferente. Siempre se da cuenta, lo cual es a la vez su mejor y más inconveniente característica. Y pasó 2 semanas sin decir nada antes de hablar en un almuerzo de domingo, con café en mano y el sol de la tarde entrando por la ventana de la sala. «¿Te gustó?», dijo, y no era una pregunta. Me quedé mirando la taza por un segundo,
antes de levantar los ojos hacia él. Papá, Sky. Me miró con esos ojos que conocía desde hace 24 años y que llevaban en ese momento un agotamiento más antiguo que ese domingo. Del tipo que se acumula cuando guardas algo durante demasiado tiempo. Sé lo que hice. Sé lo que pasó por lo que hice. Su voz era baja, con la cualidad de las palabras ensayadas que salen torcidas de todos modos. Fuiste usada para castigarme. No fue intencional por mi parte, pero la intención no cambia lo que pasó. Lo sé, papá. ¿Estás bien? Pensé de verdad, porque él se merecía la verdad. Porque las respuestas automáticas a preguntas importantes son una forma de falta de respeto que no quería practicar con él. Lo estaré, dije finalmente, y era lo más honesto que tenía ese domingo. Puso su mano sobre la mía en la mesa con ese simple gesto que había hecho desde que era pequeña, y no dijo nada más. Y me quedé allí con el café enfriándose y la mano sólida y familiar de mi padre sobre la mía. Y pensé que hay cosas que el tiempo resuelve y cosas que el tiempo solo acomoda. Y que saber la diferencia es una habilidad que aprendes a costa de no haber sabido a tiempo. Romelo se había vuelto más frío después de que me fui. No era la frialdad de los primeros días, que era calculada y tenía una temperatura real debajo. Era una frialdad diferente, más uniforme y más completa. Del tipo que aparece cuando alguien apaga deliberadamente algo y cierra el interruptor con la intención de no volver. Nico describió esto más tarde como si alguien le hubiera quitado algo de adentro. Y él decidió no notar el espacio vacío, que fue la descripción más precisa y más dolorosa que podría haber recibido. No fue al jardín. Ese fue el detalle que más pesó cuando me enteré. Quizás porque el jardín había sido el único lugar en esa mansión donde la arquitectura de contención que ambos llevábamos se aflojaba lo suficiente para que ocurrieran conversaciones reales. Y la idea de que había cerrado ese lugar después de que me fui decía algo sobre el costo de lo que había hecho, que ninguna otra información decía de la misma manera. Cora dejaba té en la mesa de su oficina todas las noches sin que se lo pidieran, continuando un hábito que había comenzado cuando estaba enferma, y que simplemente había mantenido como si algunos gestos, una vez establecidos, tuvieran vida propia, independientemente de las circunstancias que los habían creado. Romelo nunca comentó, pero el té desaparecía cada mañana. La fiesta fue un sábado de agosto, un evento social con una lista de invitados lo suficientemente larga, como para que la presencia de cualquier persona específica pudiera atribuirse a la coincidencia, sin que la coincidencia necesitara ser creída por nadie. Fui porque mi agenda profesional se había cruzado con el evento por razones legítimas, completamente independientes de cualquier otra cosa. Y fui con el vestido negro que reservaba para ocasiones que necesitaban una armadura elegante, que era una categoría que había crecido considerablemente en los últimos 2 meses. No sabía que él estaría allí. Lo vi primero. Estaba al otro lado del salón de baile con el traje oscuro de siempre. Y con esa postura que ocupaba el espacio con una conciencia que había aprendido a reconocer antes de procesar. Y a su alrededor estaba la misma arquitectura de presencia de los primeros días. El círculo de distancia respetuosa que la gente mantenía sin que se lo pidieran. La atención periférica de todo el entorno calibrada a donde él estaba sin que nadie admitiera estar calibrando. Me detuve en medio del salón de baile con una copa en la mano, y el ruido de la fiesta continuando a mi alrededor, con la indiferencia que los ambientes tienen hacia lo que sucede dentro de las personas que los habitan. Y lo miré con esa atención que había intentado desaprender durante 2 meses, y que evidentemente estaba intacta y sin intención de cooperar. Me vio una fracción de segundo después, la pausa mínima, casi imperceptible para cualquiera que no hubiera pasado semanas aprendiendo a leer esa cara específica. Y la cualidad de quietud que se instaló en él por ese segundo fue diferente de la quietud habitual. Más densa y más cargada, del tipo que no es descanso, sino contención de algo que se mueve por debajo. Ninguno de los dos se movió por un momento, que fue más largo de lo que el salón de baile merecía. Fui hacia él. Siempre había sido más valiente de lo que la sensatez recomendaba. Y esa noche no fue diferente.
Así que crucé el espacio entre nosotros con pasos que mantuve regulares por pura fuerza de voluntad. Y me detuve a una distancia que era social sin ser fría, que era el equilibrio más difícil que había intentado mantener en mucho tiempo. Romelo, Sky. Y mi nombre en esa voz, después de 2 meses, fue información física antes de ser cualquier otra cosa, llegando a mi pecho con una fuerza desproporcionada a 2 sílabas. ¿Estás bien? Sí. ¿Tú? No, dije, porque mentirle a ese hombre había dejado de ser una opción que practicaba, y porque la honestidad se había convertido entre nosotros en un lenguaje que ya no podía desactivar solo porque el contexto había cambiado. Y hubo una pausa, muy breve, del tipo que contiene una decisión que se toma en tiempo real antes de que él respondiera. No, dijo con la misma franqueza que yo había usado. Y en ese no estaba toda la información que no había podido dejar de desear durante los últimos 2 meses. El aire entre nosotros tenía esa temperatura cuya textura había pasado meses tratando de olvidar. Y había algo en ese no suyo que era lo más honesto que me había dado desde la oficina, porque en la oficina estaba el peso de la decisión que se estaba tomando. Y aquí no había nada más que el simple hecho desnudo en sí mismo. 2 meses después, en una fiesta de agosto, él no estaba bien. Y entonces apareció Valentina. Surgió de algún punto en mi ángulo muerto con la precisión de alguien que conoce el valor del momento oportuno, y que había esperado el momento exacto, y su mano en su brazo fue un gesto pequeño y completamente calculado. La ligera presión de los dedos sobre la tela oscura del traje, con la naturalidad de alguien que toca algo que le pertenece y que quiere que todo el salón de baile registre exactamente eso. Me miró con esa sonrisa de antes, la sonrisa de dientes que no llegaba a sus ojos. Y en ella estaba la satisfacción silenciosa de alguien que cree que acaba de ganar algo. Miré ambas manos, sus dedos en su brazo, el espacio entre esa imagen y el no que él había dicho 30 segundos antes. Y la geometría de la situación se organizó ante mí con una claridad que preferiría no haber tenido en ese momento específico, pero que había llegado de todos modos. Di un paso atrás. Buenas noches, dije, y mi voz salió exactamente como necesitaba. Neutral y completa, y sin ninguno de los bordes irregulares que sostenía por debajo. Me giré. Crucé el salón de baile con esos pasos regulares que había practicado al salir de su oficina 2 meses antes. Y salí de la fiesta 10 minutos después con mi bolso en el hombro y el aire de agosto en mi cara. Y la claridad fría de alguien que acaba de recibir información que no había pedido, pero que llegó de todos modos. Mi padre llamó a las 11 de la noche. Estaba en el balcón con las 3 macetas y el aire que no se enfriaba por completo ni siquiera después de la medianoche. Y respondí con la voz de alguien que había estado despierto durante horas y no iba a fingir que no lo estaba. Sky. Su voz era diferente, más tensa y más resuelta al mismo tiempo, con la cualidad específica de alguien que ha tomado una decisión y llama antes de cambiar de opinión. Papá, ¿qué pasa? Hice algo esta noche. Una breve pausa. Fui a hablar con él. Me quedé absolutamente quieta en el balcón. Con Romelo Castelli, dijo antes de que necesitara preguntar. El silencio que vino de mí fue lo suficientemente largo para que él continuara. Había algo que necesitaba decir que guardé durante demasiado tiempo. Su voz era baja ahora, con la cualidad de una confesión que no es debilidad, pero cuesta lo mismo. La historia que Dom le contó a su hijo sobre mí es una mentira. El tío de Romelo y yo éramos socios, y lo que pasó no fue mi traición. Fue una trampa de Dom para eliminar a su propio hermano y quedarse con su parte del negocio. Fui usado como coartada. Un respiro. Guardé documentos todos estos años por miedo. Me quedé callado porque me quedé callado, que es la explicación más honesta y más cobarde que tengo. Estaba de pie en el balcón ahora, sin haberme dado cuenta de que me había levantado, con la mano en la barandilla y los ojos en el jardín oscuro de abajo. ¿Por qué ahora?, pregunté cuando encontré mi voz. La pausa que vino antes de la respuesta tenía dentro el peso de una decisión tomada con claridad y sin arrepentimiento.
Y cuando habló, había en esa voz algo que reconocí como la máxima expresión de amor que mi padre era capaz de mostrar. No en forma de declaración, sino en forma de acción costosa tomada en el momento adecuado. Porque vi a mi hija salir de esa fiesta con esa mirada en su rostro, dijo simplemente. Y porque él merece saber que le mintieron. Sobre mí. Una pausa. Y sobre ti. Me quedé en el balcón durante mucho tiempo después de colgar, con el teléfono en la mano y el aire de agosto a mi alrededor, y el rosal en la maceta del medio con el olor que había aprendido a no comparar con nada, pero que comparaba con todo de todos modos. Y pensé en mi padre llegando a Romelo esa noche con 11 años de documentos y silencio, y en lo que esa verdad le haría a toda la historia que le habían contado desde el principio. Pensé en cuánto de lo que había pasado entre nosotros se había construido sobre una mentira que ninguno de los dos había contado. Entré, cerré la puerta del balcón, me fui a la cama y me acosté de espaldas, mirando el techo con ese ritmo constante de una mente que trabaja cuando preferirías que descansara. Y por primera vez en 2 meses, lo que sentí en el centro de mi pecho no fue solo el peso de lo que había terminado. Fue algo diferente, más pequeño y más vivo. Del tipo que aparece cuando una puerta que habías considerado cerrada muestra a través de una mínima rendija. Que quizás no estaba cerrada con llave. No era certeza, no era paz, pero era el vecino de la esperanza. Y a veces el vecino es suficiente para una noche. Capítulo 9. La verdad, la pregunta y su jardín. El sol se estaba poniendo cuando llegué a la mansión. No le avisé que venía. Esa decisión se tomó en el balcón de mi apartamento con las 3 macetas, y con el rosal del medio recordándome cada mañana que había cosas que había dejado sin terminar. Conversaciones que se habían quedado a medias, verdades que merecían ser dichas cara a cara, y no por mensaje o a través de intermediarios o de ninguna de las formas cobardes que ofrece la distancia cuando tienes miedo. Cora abrió la puerta con esa expresión suya que no era sorpresa, pero tampoco indiferencia. Algo intermedio que solo ella podía hacer con precisión. Y me dejó entrar sin preguntar nada porque Cora nunca preguntaba lo que ya sabía. Está en el jardín, dijo simplemente. Crucé la casa con pasos que todavía conocía de memoria. 18 hasta las escaleras, 12 hasta el pasillo, y luego la puerta de cristal que conducía al lugar que había aprendido a llamar nuestro, sin haber recibido permiso formal para ello. Estaba de pie cerca de la fuente, de espaldas a mí, con las manos en los bolsillos, y la cara vuelta hacia la esquina este, donde la planta del libro de botánica todavía crecía. Y había algo en la imagen de él solo en ese jardín que llegó a mi pecho antes que cualquier palabra. La soledad específica de alguien en un lugar que fue compartido y que ahora es solo suyo de nuevo. Mis pasos en el camino de piedra lo hicieron girar. Y cuando nuestros ojos se encontraron, no hubo frialdad ni cálculo ni ninguna de las capas que usaba con el resto del mundo. Era solo Romelo mirándome con esa intensidad que había aprendido a reconocer como la versión más honesta de él, cuando no había tiempo para construir nada encima. Sky. Mi nombre en esa voz fue la confirmación de que 2 meses no habían cambiado absolutamente nada de lo que importaba. Mi padre me lo contó. Fui directa porque era lo que se merecía. Lo que hiciste, la conversación con tu padre, la verdad. No respondió de inmediato. Solo me miró con esa atención completa que siempre me desarmaba. Como si cada palabra que yo decía mereciera ser sopesada antes de cualquier respuesta. Debería haberte buscado antes, dijo finalmente. Debería haberlo hecho. Estás aquí ahora. Fui hacia él. Me detuve lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba de él, para ver las marcas de agotamiento alrededor de sus ojos que no estaban allí antes, y extendí mi mano para tocar su pecho. Solo tocar, sentir su corazón latiendo debajo del traje oscuro, con ese ritmo que era ligeramente más rápido de lo que debería. Me echaste para protegerme. No era una pregunta. Sí, y pasé 2 meses pensando que habías hecho lo correcto. No.
Y había en esa palabra una honestidad brutal que solo él podía entregar así, sin preparación. Pasé 2 meses sabiendo que había hecho mal y tratando de convencerme de lo contrario. Algo dentro de mí se deshizo por completo. Su mano encontró mi cara con esa delicadeza que no coincidía con las cosas que esas manos hacían en su mundo. Y cerré los ojos, solo sintiendo, dejando que ese toque fuera lo que era, sin intentar traducirlo en palabras que serían insuficientes de todos modos. Te amo, Sky Harding. En voz baja, como una confesión, como una rendición. Y no sé si eso es bueno para ti, pero es verdad. Abrí los ojos. Estaba allí, completamente expuesto de una manera que sabía que costaba todo para ese hombre específico, esperando mi respuesta con una vulnerabilidad que nunca había visto en nadie antes. Entonces dame la oportunidad de averiguar si es bueno, dije. Deja de decidir por mí lo que es mejor. Elijo a Romelo y te elijo a ti. Cuando me besó, fue con una urgencia que tenía meses de ausencia dentro. Manos en mi cara, y luego en mi nuca, y luego en mi espalda, acercándome como si la distancia fuera la cosa más intolerable del mundo. Respondí con la misma intensidad, con meses de anhelo y rabia y amor, que había intentado convencerme de que podían ser más pequeños, pero que eran exactamente del tamaño que siempre habían sido. Cuando nos separamos, nos quedamos con las frentes juntas, respirando el mismo aire con el sonido de la fuente de fondo, y el sol poniéndose sobre los rosales, creando esa luz dorada que hacía todo más cinematográfico de lo que la vida real tenía derecho a ser. Cásate conmigo, dijo sin previo aviso, sin preparación, solo diciéndolo porque había llegado al punto en que retenerlo ya no tenía sentido. ¿Estás preguntando u ordenando? La sonrisa más pequeña que jamás había visto en él apareció, completa y devastadora, pidiendo, por primera vez en mi vida. Sí, simple, definitivo, verdadero. Besó mi frente, mi nariz, mis labios de nuevo, más tranquilamente esta vez, como alguien que tiene tiempo y piensa usarlo todo. Me quedé con la cabeza en su pecho, escuchando el latido del corazón que había aprendido a reconocer en la oscuridad, con el jardín a nuestro alrededor y la fuente haciendo su sonido habitual. Y pensé en todo lo que había sido necesario para llegar aquí. Una deuda falsa que me sacó del lugar donde estaba. Una mansión que no era mía y que se convirtió en tal. Un hombre al que había intentado no amar con una dedicación que, en retrospectiva, era casi divertida. Miedo, elecciones hechas antes de estar segura. Confianza dada antes de tener pruebas. Ninguna parte del camino había sido lo que habría planeado si hubiera podido planearlo. Y el jardín había florecido de todos modos. ¿Estás bien?, dijo con su voz baja cerca de mi pelo. Levanté la cara para mirarlo. Lo estoy, dije. Por primera vez en mucho tiempo, lo estoy. Bueno, realmente me encantó escribir esta historia. Pero lo creas o no, no estoy ganando ni un solo centavo con este libro 1. Por eso creé el libro 2 en video y súper picante. El acceso es de pago, por un precio muy simbólico. Ella había dicho que sí hacía 10 minutos. El anillo todavía brillaba cuando una silueta femenina apareció en la entrada lateral del jardín. Y supe antes de cualquier palabra que esta noche no había terminado. Valentina Sara nunca aparecía sin una razón. La mano fue a su vientre lentamente, deliberadamente. Estoy embarazada, de 3 meses, y el bebé es tuyo. Busqué la mentira en sus ojos. Lo que encontré fue peor. Una certeza tranquila, sin lugar a contestación. ¿El problema? No podía negarlo con absoluta certeza, porque hubo una noche, demasiadas copas, y me desperté en su cama sin recordar cómo había llegado allí. Solo la certeza de que lo había hecho y la vergüenza de alguien que sabe exactamente lo que eso significa. Sky todavía estaba adentro, sonriendo, mostrando el anillo que acababa de recibir a toda la familia. Y yo estaba en el jardín oscuro, sabiendo que en algún momento tendría que cruzar esa puerta. Como dije, eso fue solo una probada del libro 2. Para verlo sin censura, solo haz clic en el primer enlace aquí en el comentario fijado. Te veré al otro lado en unos segundos. Recuerda,
Solo haz clic en el primer enlace aquí abajo en los comentarios. Y el libro 2 completo, sin anuncios ni interrupciones, ya estará disponible para ti. Es muy simple. El libro 2 es algo que me está encantando hacer. A ustedes también les está encantando, así que prometo que habrá más. Es donde encuentras historias cada vez más picantes, un verdadero romance oscuro. Y precisamente porque esta versión se está volviendo cada vez más intensa. El video no es bien aceptado públicamente en YouTube. Este entorno cerrado es donde realmente puedo compartir mi esencia y donde me siento libre para hacer mi mejor trabajo para ustedes. Pronto habrá más noticias. Los estaré esperando al otro lado.